Que el Señor bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en la carta de Apocalipsis, capítulo número 16. Apocalipsis, capítulo número 16. Amén. Vamos a dar lectura del versículo número 17 al verso 21. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al 21. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Permite, Padre Celestial, en esta noche, que tu Santo Espíritu hable, oh Dios mío, a nuestras necesidades espirituales. Sé propicio, mi Dios, a cada uno de tus hijos en esta noche. Y conforme a tu misericordia, trata, oh Dios amado, con nuestras vidas, para poder conocerte y poder servirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo número 16, recordando que en este capítulo se lleva a cabo, ¿sí?, la manifestación de las copas de la ira de nuestro Dios. En esta noche vamos a analizar la última copa de su ira. Verso número 17 nos menciona lo siguiente: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. En otras versiones bíblicas mencionan derramó su copa sobre el aire. Dice el verso número 17: y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Esta expresión tiene mucha similitud con algo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo número 19, verso número 30. Recordando que este ángel derrama su copa sobre el aire con el propósito de esparcir a los cuatro vientos la última copa de la ira de nuestro Dios, y lo hace con un propósito muy particular. Pero vayamos inicialmente al Evangelio según San Juan, capítulo número 19. Verso 28 al 30. ¿Lo tiene? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, todo estaba ya terminado, todo había quedado finiquitado. Sabiendo, dice la Biblia, verso número 28, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo ahora sí, como última expresión: consumado es. Algo muy similar como lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 16, verso 17. A diferencia de que el término que utilizan el Padre es hecho está. El Hijo dijo por su parte: consumado o terminada mi obra o mi propósito en esta tierra, sí, ha terminado, ha concluido.
Esto, mi amado hermano, tiene algo muy importante que transmitirnos en esta noche. Comentaba el otro día con un hermano, sí, todos en la tierra tenemos un propósito, un destino. De hecho, cada vida que Dios le concede la vida, lo hace para que cumpla en esta tierra un propósito. Luego de que el hombre cumple el propósito de Dios en esta tierra, entonces se corta el hilo de su existencia. Pero eso obviamente se lo podría entender como algo consumado, siempre y cuando ese hombre, y cuando hablo de hombre no me refiero al sexo masculino, sino a la humanidad, siempre y cuando el hombre esté alineado o ajustado a las demandas de Dios. Porque hay quienes sí entorpecen el propósito de Dios en su vida, no haciendo caso a Dios y por ende sí malogrando el propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. A diferencia de los hombres que no temen de Dios, todo hijo redimido por Cristo tiene en su vida una tarea que cumplir. Terminada la tarea, entonces consumada es la obra y Dios nuevamente nos llama a su presencia. En el versículo número 17 del capítulo 16 nos dice el Señor en la parte final: salió una gran voz. ¿De dónde salió esa gran voz? ¿De dónde? Sí, del cielo, y a continuación en un lugar específico del cielo. ¿Qué dice ahí? Del trono. Verso 17. Salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Recuerde que mientras se llevan a cabo los juicios de Dios en las copas de su ira, donde cada derramar de una copa es un juicio sobre los seres vivientes, sobre el mismo trono de Satanás. Si cada uno de estos juicios se lleva a cabo mientras el templo es una densa oscuridad, donde nadie puede entrar, nadie puede interrumpir lo que Dios ha empezado a hacer. Una vez realizado esto, entonces del templo sale la autorización diciendo: listo, todo ha sido consumado, todo ha sido realizado, tal como lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Muerto Jesús, Él dijo: hasta aquí llegué, la tarea que mi Padre me ha encomendado la he llevado a cabo a la perfección, hasta el último, hasta la cruz. Versículo número 18. ¿Qué aconteció una vez cumplido esta última sentencia de Dios sobre la tierra? Veamos en qué consiste el juicio último de la séptima copa. Verso número 18. Entonces algo se produjo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Veamos la primera parte. Cuando Dios se manifestó a su pueblo por primera vez, cuando lo hizo de manera pública, algo muy similar a esto, que narra el verso número 18, se llevó a cabo. La Biblia nos dice, y acompáñeme por favor, al libro del Éxodo, capítulo número 20, verso número 18 y 19. El segundo libro de la Biblia. Éxodo número 20, verso número 18 y 19. Dios, cuando se manifestó por primera vez delante del pueblo, hablándoles para entregarles sus mandamientos, los hombres escucharon también relámpagos y truenos y temieron escuchar a Dios. Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 18. Recuerde que Dios estaba dando sus mandamientos. Todo el pueblo observaba
el estruendo y los relámpagos. Recuerde que el relámpago es la luz, la centella, ¿verdad?, que usted puede ver cuando se lleva a cabo, sí, luego posteriormente el gran estruendo de un trueno. Dice la Biblia, verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte, obviamente, donde se estaba dando a cabo los mandamientos, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿cómo reaccionó el pueblo? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es bien sabido que en época invernal, cuando un trueno, ¿verdad?, hace remover los cimientos de la casa, muchos se espantan y gritan, se ponen la colcha hasta la cabeza, ¿verdad? Hay otros que se esconden simplemente. Hay quienes les pegan las rodillas una con la otra. Amado hermano, este estruendo se lo habrá de escuchar en todo el mundo. Recuerde que esta séptima copa se derramará sobre los 4 vientos, sobre todo el aire. Cuando vamos, por favor, sí, al libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 18, estos relámpagos, sí, truenos y voces no solamente van acompañados de cambios climáticos drásticos, sino que algo especial va a suceder. Y dice la Biblia, y un gran temblor de tierra, un terremoto. Y aquí quiero que usted entienda esto. ¿Qué dice con respecto a ese movimiento telúrico? Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, dice ahí, desde que los hombres han estado sobre la tierra. No es un terremoto cualquiera, no es un temblor cualquiera, es uno solo, el cual, conforme a lo que la Escritura proclama, sí, conmoverá los cimientos de la tierra. La Biblia declara que será un terremoto cuan nunca antes hombre alguno lo ha llegado, sí, a experimentar. Acompáñeme, por favor, para que usted vea cómo es que Dios va a llevar a cabo ese terremoto. La Biblia sí nos da una pauta esencial y la complementa en el libro de Isaías, capítulo número 13, profetas mayores. Libro de Isaías, en el capítulo número 13, quiero leer 2 citas en ese texto maravilloso de Isaías. Isaías capítulo número 13. ¿Lo tiene? Primer versículo, el verso número 11. ¿Por qué Dios va a permitir un terremoto de tan gran magnitud? Recuerde que en la actualidad hay una escala para medir la intensidad de un temblor o de un terremoto. ¿Cómo se llama esa escala? La escala de Richter. Este hombre que obviamente en su debido momento estableció un parámetro para poder tener una medición de cómo, sí, cómo afectaría y de qué manera se podría de alguna manera llevar algún tipo de informe o estadístico en cuanto a gravedad e intensidad de un temblor o de un terremoto. Esa escala está codificada de 0 a 10. Pero este terremoto que habrá romperá esa escala. No habrá medición humana para poder medir la intensidad, la fuerza y la duración de este terrible terremoto. ¿Por qué causa Dios lo va a permitir? Primero veamos la causa. Verso número 11. Y castigaré al mundo. ¿Por qué causa lo dice? Porque somos buenos. Porque llevamos el pan cada día a nuestra casa. Mucha gente se justifica y dice, hermano, yo no hago nada de malo. Y yo le podría decir, está bien, le creo, pero tampoco hace nada de bueno. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es contado como pecado. El problema es que mucha gente se justifica porque es buen padre, buen marido, buen empleado, buen ciudadano. Piensa que ese tipo de, diríamos, sí, de tareas o de obligaciones que estamos desempeñando son suficientes para llenar las expectativas de Dios. Si eso fuera así como usted lo cree, entonces me vale en esta hora decirle una pregunta. ¿Para qué entonces vino Cristo a la tierra? Si es que acaso usted me diría a mí, hermano, yo soy buen padre, nada falta en mi casa, la refrigeradora pasa llena, cumplo mis obligaciones. Pregunto, si uno pudiera alcanzar redención de esa manera, entonces le pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿No le parece que Dios, sí, al ver nuestras obras, midió su estándar, sí, por así decirlo, y dijo, el hombre no llega ni siquiera a clasificar para poder, sí, adquirir de mí mi misericordia? Por eso es que el Señor se provee de un hombre, sí, de un sustituto por nuestros pecados, para que Él llene todo lo que Dios demandaba de nosotros, pero que obviamente por nuestro pecado no lo pudimos, sí, cumplir, o no pudimos satisfacer a ese Dios de misericordia y de amor. Por esa causa la Biblia dice, castigaré al mundo por su maldad. Y a los impíos, ¿quiénes son los impíos? Usted ya lo sabe. Los que conociendo la palabra no la obedecen. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? O que termine la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de aquellos que se creen muy. Hermano, yo estoy bien, me siento lleno de vida. Si tengo dinero en la cuenta, si hay crisis, no importa, agarro de los ahorros y a mí la crisis no me llega. Perfecto, está bien. No dudo que eso no llegue a pasar. Pero una cosa es que usted tenga un pan en la mesa continuamente y otra cosa es que usted tenga comunión con el Dios que le pone el pan en la mesa. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted se vista de marca y otra cosa es que Dios le haya dado en su misericordia y en su bondad para que se ponga esa ropa de marca. Pero eso no significa que usted esté bajo la bendición de Dios. No confunda, sí, la bendición con el dador de la bendición. Mucha gente piensa que porque tiene, sí, cierto tipo de comodidades, o piensa que Dios, sí, le ha permitido disfrutar de algún tipo de holgura, piensa que Dios le ha aprobado su estilo de vida y que está bien con él. Déjeme decirle que el hombre no puede engañarse a sí mismo con referencia así a las demandas que Dios nos ha hecho en su palabra. A Dios no se le agrada cuando vestimos de etiqueta o cuando tenemos en la mesa banquete. A Dios se le agrada viviendo su palabra, aunque nos toque tomar un vaso de agua fría, pero siempre en obediencia y temiendo de ese Dios. Así agradaremos a nuestro Señor. La Biblia declara: haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora, ¿cómo será este gran terremoto? ¿Y cómo así romperá toda escala? El verso 13 lo declara, del mismo capítulo 13, de Isaías. Isaías 13:13. Lo dice: porque haré, mire que lo manda a futuro, haré estremecer los cielos y la tierra. ¿Qué dice, mi amado hermano? ¿Qué pasará con la tierra? Usted sabe que actualmente la tierra tiene dos movimientos, de acuerdo a al estudio geográfico. ¿Cuáles son esos movimientos? Aquí también aprendemos de geografía. El de rotación y el de
traslación. El de rotación, donde la tierra gira sobre su propio eje. Y el otro movimiento, que es el de traslación, que gira alrededor del sol. Estos dos movimientos están debidamente sincronizados por nuestro Dios, en todos los astros que Él ha establecido en el universo. Pero, oh sorpresa, eso que Dios tiene tan controlado, en un día futuro va a cambiar. La Biblia dice, no me crea a mí, créale a lo que dice Isaías capítulo 13, verso número 13. ¿Qué dice, mi amado hermano? Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Amado hermano, si el movimiento, recuerde esto, de las placas tectónicas hace que la tierra quede devastada, cuando los terremotos, obviamente a consecuencia de esos movimientos internos de las capas terráqueas, desbaraten todo lo que tiene en su superficie, ¿cuánto más si Dios cogiera los cuatro extremos de la tierra y los moviera del eje en el cual actualmente la tierra se mueve? Sería como un montículo de tierra suelto en el espacio a la deriva. La Biblia declara que la tierra se moverá de su lugar. Versículo, ¿verdad? Número 13 de Isaías capítulo 13. ¿Qué catástrofes acarreará ese movimiento? Apocalipsis capítulo 16, verso número 18. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y dice la Biblia, y la gran ciudad, ¿a qué se refiere? Ya lo vamos a ver. Fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, esa es la gran ciudad, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darle el cáliz. Recuerda que este es el derramamiento de la ira de la séptima copa o el cáliz. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La Biblia declara, mi amado hermano, que a consecuencia de este gran movimiento terráqueo, que será cual nunca antes lo hubo, también entre otros juicios caerá, la gran ciudad, llamada también la gran Babilonia. ¿Qué representa esta ciudad? Simplemente transmito un comentario, adicional. Muchos consideran a la gran Babilonia como la capital de la iglesia apóstata. Es decir, la iglesia que, sabiendo la escritura, con sus dogmas y tradiciones, desplaza la verdad escritural para imponer sus propias doctrinas. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia respecto a esto? Apocalipsis capítulo 18. Más adelante. Apocalipsis capítulo número 18. Verso número 4 al 6. ¿En qué concepto Dios tiene a la iglesia apóstata o a la gran Babilonia, y qué es o cuál es la recomendación para su pueblo? Y oí otra voz del cielo que decía:
salí de ella. ¿De dónde? De la gran Babilonia. Va a ver más adelante. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Primer punto, ¿qué es lo que Dios nos recomienda frente a una corriente doctrinal equívoca, fuera de la que consta en las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice Dios? Salid de allí. No podemos, mi amado hermano. Mucha gente dice, ay, sí, todas las religiones conducen a Dios. Eso es lo que mucha gente tiene en su mente como tradición, pero la Biblia no me dice eso. El día jueves, el día de ayer, sí, conceptualizamos el término, los que estuvieron ayer, el término religión. Y vimos los dos conceptos, la conceptualización humana, dicha o establecida en un diccionario, y la conceptualización o definición, sí, bíblica. Y dentro de la definición bíblica, que creo yo que está por encima de la mente humana, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo número 1, verso 27, que la religión que es, diría yo, que agrada a Dios, es la religión pura y sin mancha, sin contaminación, la cual consiste en tres aspectos, o básicamente en dos, pero ahí lo desglosa en tres. Auxiliar a las viudas, auxiliar a quienes más, a los huérfanos, y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin contaminación del mundo. Esa es la religión que Dios acepta como pura, sí, para Él. Si tú quieres vivir religiosamente, perfecto, hazlo, pero no bajo el concepto humano, sino bajo el concepto bíblico. Siendo así, no te vas a equivocar. Pero si quieres traer a tu mente el concepto humano que suele decir, todas las religiones conducen a Dios, déjame decirte que estás equivocado. Porque la Biblia a mí, de acuerdo a Apocalipsis 18, verso 4, me recomienda que debo de salir de ella, pueblo mío, para no ser partícipe de ¿qué cosa? De sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas o de sus juicios. Mi querido hermano, si todas las religiones conducieran a Dios, entonces bien podría yo decir que aquel que cree que el diablo es Dios, entonces también se va a salvar. O aquel que cree que el budismo es la religión perfecta, sí, o la religión que conduce a la salvación, entonces también ellos se van a salvar. Yo quiero hacerte simplemente una breve reflexión. Si un hombre que cree en el diablo, que le sirve, llega a caer enfermo con una enfermedad terminal y viene a buscarte a ti, que eres un hijo de Dios, y te dice, hermanito, yo quiero que usted ore por mí para recibir sanidad. Y usted le llega a preguntar, disculpa, ¿tú crees en Dios? Dice, no, pero yo creo que Satanás es el Dios al cual yo sirvo. Pregunto, si tú oraras por él y Dios, tu Dios, mi Dios, le diera la sanidad a ese satanista, pregunto, ese hombre luego de recibir el milagro, ¿a quién crees tú que le va a agradecer? A su Dios. ¿Cuál es su Dios para él? Por ahí hay una secta que promulga en televisión. No importa si eres adventista, te dice. No importa si eres católico. No importa si eres evangélico. No importa si eres de lo que sea. Lo importante es que vengas, ¿verdad? Y que pares de sufrir. No quiero decir el nombre. Es decir, no importa en lo que creas, pero si vienes y recibes un milagro, sí, ese, ¿verdad?, es el favor que tu Dios te puede conceder. Amado hermano, sí importa en lo que tenemos que creer.
De hecho, para poder ser salvos, solamente la Biblia ha establecido en un solo ser que debemos de creer: en Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Solamente Él es el único camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Aleluya. Debemos de salir. ¿Por qué? Verso número 5 declara del mismo capítulo 18. Apocalipsis 18, verso 4 al 6. Leamos ahora el verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Hasta dónde han llegado? Se han, diríamos yo, han colmado, lo han llenado todo. Han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella. ¿A quién? A esa Babilonia. Sí, dadle a ella, como dice aquí, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella, ahora ¿qué ración? El doble. Bien le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas de su época: sí, vosotros sí seráis, en el día del juicio seráis tenidos como, diría, con mayor castigo, como en Sodoma y de Gomorra. Para ellos el juicio sería más tolerable. ¿Por qué? Porque ellos cometieron todo tipo de pecado sin conocer la palabra. Pero mucha gente, conociendo la palabra, hace y deshace de los mandamientos de Dios y pisotea la sangre del Cordero. Para ellos el juicio de Dios no se va a dejar esperar. Ahora bien, aclarado este punto, retornemos por favor, sí, al capítulo 16. Verso número 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Sí, ¿por qué en 3 partes? Aquí les quiero compartir una apreciación personal. Amado hermano, a mi manera de ver, cuando el juicio de la última copa recae sobre el mundo entero y la gran ciudad, hablando de Babilonia, la iglesia apóstata, sí, se divide en 3, asimilo yo mi apreciación de que Dios dejó para cada divinidad, sí, una porción preparada de su juicio. Es decir, el juicio del Padre, el juicio del Hijo y el juicio del Espíritu Santo. Una porción, una medida para cada uno, sí, de los que conforman la Trinidad de nuestro Dios. Dicho esto, mi amado hermano, dice la palabra en el verso 19: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Recuerda lo que leímos en Apocalipsis 18, verso 6. Porque subió hasta ¿dónde? El pecado de esta ciudad, hasta el cielo. Una vez llegado allí, Dios se acordó de su maldad y vino a pagarle, sí, con el doble. Verso 19. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pero recuerda, la tierra fue sacada, dice la Biblia, ¿de dónde? De su lugar. La tierra fue conmovida, fue trastornada y sacada de su eje. Esto obviamente traerá consecuencias fatales sobre todos los moradores de la tierra y sobre toda la naturaleza. Tú y yo sabemos por estudios seculares, por ejemplo, que las mareas se controlan por una afectación magnética ¿de qué astro? O de qué, diríamos así, satélite. La luna es un satélite natural que tiene el planeta. Pero si tú alejaras la tierra o acercaras la tierra más próxima a la luna, ¿qué pasarían con las mareas? Estas se alterarían y todo el cambio, ¿verdad? Y todo el clima cambiaría a nivel mundial. Si así que sí, con la contaminación que tiene, ya hay gravísimos estragos a través de fenómenos naturales.
como huracanes, ¿verdad? Como torbellinos y cosas como esta. ¿Cuánto más si Dios arranca a la tierra de su posición? La Biblia dice que toda isla huyó. Eso significa que toda isla quedará sepultado bajo el agua. Toda isla huyó. Y los montes, ¿qué pasó con los montes? Es decir, recuerda que hubo en la tierra un terremoto cual nunca lo ha existido. Oiga, la gente actualmente trata de construir edificios con hierro antisísmico. ¿Para qué? Para que en un temblor o en un terremoto no se vengan abajo, ¿verdad? Pero claro, ese hierro y esos edificios están hechos para soportar la máxima gravedad en la escala de Richter, pero nunca en la escala de Dios. Amén. En la escala de Richter podrán soportar, pero en la escala de Dios, si yo quisiera ponerle un número, si el hombre contabiliza de 0 a 10 para un terremoto, yo creo que en Dios sería del 0 al millón. Por así decirlo. Usted se acuerda, ¿verdad? ¿Cuántas veces el calor del sol va a superar? ¿Cuántas veces era? 7 veces más. Y la luna será casi como la luz del mismo sol en la actualidad. Eso también ya lo analizamos en una copa de la ira de nuestro Dios. Donde los hombres, ¿qué pasarán? ¿Qué utilizarán? Bloqueador para no quemarse. El sol los quemará. Y como obviamente la luna es el astro en el cual manda sobre la noche, al ser como básicamente el sol, ya toda la tierra quedaría prácticamente en total claridad. Nunca se vería la oscuridad. Ahora bien, la Biblia dice en el verso número 20: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Verso 21. ¿Qué sucedió ahora? Para ponerle, dice Dios ahí, una cereza al pastel del juicio. Y cayó del cielo. ¿Qué cayó del cielo? Esto es adicionalmente. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme, no dice un granizo pequeño. No, ya quisiera yo que aquí en Guayaquil nevara, ¿verdad? ¿Sí o no? Que quisiera un ambiente fresco de vez en cuando. Pero esto no tiene ni punto de comparación. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Y como para que usted pueda ver, y le voy a dar la conversión, dice ahí, como del peso de un talento. Ahora, el talento era la medida. Sí, así como usted utiliza para medir, la libra. Ellos utilizaban en la época romana el talento. El talento, tiene en conversión un peso similar a 34 kilogramos. 34 kilogramos. Un kilo, ¿cuánto representa en libras? Un kilo. 2.2 libras. Multiplíquelo por 34. Para redondear, cada granizo que cae tiene aproximadamente 75 libras de peso. 75, es decir, que por 25 libras más no deja de ser como que cayera un quintal. Imagínense que vaya cayendo quintales de granizo. Como para que se dé una idea. Verso número 21. Ahora, usted dirá, ¿y cómo así? Recuerde, ya la tierra no está gobernada por el sistema de su eje. Todo se ha trastornado. La tierra se ha sido movida de su lugar. Y una vez que la tierra fue removida de su lugar, entonces se ve afectado todo el clima del mundo. Verso 21. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Ahora, ¿qué hicieron los hombres cuando cayó este enorme juicio de Dios? Y los hombres, ¿qué hicieron? Pidieron perdón.
Oiga, yo conozco gente que se está muriendo, está entubada, tiene tubos por todos lados, está en agonía y no quiere reconocer a Dios, sí, como su Salvador. Aún en el hecho de la muerte, aún en el hecho, diríamos crítico, aún mantiene su rebeldía e inclusive no quieren pedir perdón por las ofensas que han hecho a sus propios seres queridos. Son duros de corazón. Vano estaría pues, tal como lo dice la Biblia, sí, dejar a un lado que aun cuando el juicio a veces cae, los hombres igual se mantienen en rebeldía. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está llena de amargura, está enfermo, le han diagnosticado algo crítico, algo de muerte, pero aún así no son capaces de decir, sabes que yo me he portado mal, quiero por lo menos descansar en paz en mi tumba, dame el perdón o permíteme yo acercarme a ti y decirte que me perdones. La actitud, mi amado hermano, frente al juicio de Dios para esta generación no será penosamente para que el hombre busque de Dios. La Biblia dice que los hombres blasfemaron, sí, contra Dios. ¿Por qué causa? Por la plaga del granizo, porque su plaga, dice la Biblia, fue sobremaneramente grande. Esta plaga no se comparó en nada con la plaga que cayó ¿en dónde? En Egipto. En Éxodo capítulo 9, verso número 13. Ahí se detalla por primera vez una plaga de granizo. Pero no tiene, sí, el volumen ni la capacidad como la que habrá de caer, sí, de aquella que se narra en Apocalipsis capítulo 16, verso número 21. Dice la Biblia que los hombres blasfemaron contra Dios porque la plaga, sí, del granizo fue sobremaneramente grande. Amado hermano, ¿qué acontecerá luego de que el juicio de Dios llegue a su fin? El próximo día viernes lo estaremos, si así Él nos lo permite, analizando. Amén. Pero la gloria, recuerde, siempre será para su Dios. Y recuerde, este juicio o estos juicios que Dios le hace saber no es para que usted salga de la iglesia asustado, porque la Biblia dice que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Más bien alerte a otros y díganles que el Señor quiere salvarlos y librarlos de estos juicios. Aleluya. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta noche tu palabra ha sido nuevamente proclamada. Ahora te pedimos, mi Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, una vez que nos has abierto nuevamente el entendimiento, también abra nuestro corazón para poder recibir de ti la lección espiritual que tú preparaste para mí. Señor amado, entiendo con firmeza que tu juicio será severo, duro contra aquellos que se han rebelado de ti, contra aquellos que no abrieron su corazón al Salvador. Mi Dios amado, pero yo quiero agradecerte porque tú te diste a conocer a mi vida, me diste a conocer al Salvador. Él ahora es mi dueño, Él ahora es quien al cual yo puedo decirle que le amo y le sirvo. Permíteme, mi Dios, mantenerme en esa línea. Permíteme, mi Dios, ser un obrero, una obrera fiel hacia ti. Ayúdame a proclamar esta palabra a tantos y tantos que no te conocen. Porque hay muchos que solamente dicen que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Padre celestial, permíteme ser un atalaya, un mensajero, un fiel testigo de tu palabra para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Aleluya.